Bien, a partir de este momento, por favor, vayan anotando nombre, apellido y cédula en el chat para llevar registro de asistencia. Bien, voy a comenzar a compartir pantalla. Está un poquito lento esto. Voy a volver a compartir nuevamente. Ahora sí. Bien, el día de hoy vamos a ver cómo se programa y cómo se trabaja pues con Octave, los métodos de integración numérica de Simpson 3 octavos y los métodos de integración numérica múltiple, para resolver integrales múltiples, pero de manera numérica. Bien, bien. La clase del lunes hablamos sobre el método de Simpson 3 octavos, ¿verdad? Vimos que este método se basa en la interpolación polinómica de grado 3, ¿okay? Es decir, de agarrar la integral, ¿okay? Si uno quiere hallar el área bajo una curva, ¿okay? De una función dada, a través de una integral definida, si esa función es difícil de integrar, es decir, que tenga que recurrir, por ejemplo, a integración por parte, cambio de variable, cambio de coordenadas, en los casos más extremos que uno tenga que pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, por ejemplo, para tratar de resolver una integral, o independientemente de cualquier estrategia, de cualquier truco que uno intente aplicar, la integral no tiene primitiva, pues entonces la única opción que nos queda, relaja bajo la manga, pues, por decirlo de algún modo, sería aplicar algún método numérico. Ya, bueno, la semana pasada comenzó este tema y vimos el método de trapecios y el método de Simpson un tercio. Queda ver el método de Simpson 3 octavos, que se parece muchísimo al de un tercio porque se basan ambos en interpolaciones polinómicas. ¿En qué consiste lo de las interpolaciones polinómicas? Simplemente sustituir la función que se va a integrar por un polinomio interpolante, es decir, tomando 3 o 4 puntos, dependiendo si es un polinomio de grado 2 o de grado 3, se sustituye la función por un polinomio equivalente, ¿bien? Un polinomio interpolante. Y por supuesto, como muy bien sabemos, todo polinomio tiene una primitiva en su integral. Eh, la fórmula para cuando uno hace el ajuste a un solo polinomio cúbico es esta función que está aquí, esta fórmula, perdón, que dice 3h octavos de 3, 3 octavos de h, ¿ok? Que multiplica a f sub 0 más 3f sub 1 más 3f sub 2 más f sub 3, siendo estos f sub i valores, ¿ok? Valores de la función tomados a un incremento constante, que es el valor de h, que tenemos aquí, siendo h el ancho de estos subintervalos que vemos acá. Pero si de repente queremos obtener un resultado más preciso, entonces lo que hay que hacer es aproximar el área bajo la curva no a un solo polinomio cúbico, sino a dos o más polinomios cúbicos que estén consecutivos, que venga uno seguido de otro. Eso gráficamente, ¿cómo se vería? Bueno, sencillo, supongamos que aquí viene, déjame cambiar el color del lapicito, un lapicito de color negro. Supongamos que aquí viene la función, ¿verdad? Y entonces queremos ajustar a dos polinomios cúbicos, ¿verdad? Entonces, aquí está el eje de las X, y por aquí viene el eje de las Y, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos ajustar a dos polinomios cúbicos, por cada polinomio cúbico se necesitan 3 intervalos. Entonces, el primer intervalo vendría por acá. El siguiente intervalo vendría por acá. Vamos a hacerlo por aquí. El siguiente intervalo. Aquí están los 3 intervalos h. Entonces, por aquí pasaría el primer polinomio, siendo los valores f0, f1, f2. Si cambio aquí el color del lapicito nuevamente, aquí estaría entonces el primer, vamos a chequear acá, así con este mismo lapicito, aquí estaría f0,
aquí estaría F1, aquí estaría F2, y por aquí estaría F3. Y este sería la función o el polinomio o el primer polinomio cúbico. Si uno después, el otro polinomio cúbico, entonces, ¿cómo vendría? Vendría entonces inmediatamente a continuación de este intervalo. Por aquí vendría el siguiente intervalo, el otro intervalo H y este otro intervalo H. Okay. Con otro color, vemos que entonces aquí estaría un punto que sería común tanto al primer polinomio cúbico como al segundo. Tendríamos este punto, ¿verdad? F1, F0, F1, F2, F3, F3, F4, F5 y F6. ¿Ok? Y aquí este punto que está acá. Entonces, el siguiente polinomio cúbico, ¿verdad? Vendría entonces de este lado. Aquí vendría entonces el mismo F3, va a ser común para los dos primeros, para esos dos polinomios, F4, F5 y F6. Entonces, ¿cuántos intervalos tendríamos? Tendríamos entonces 2 por 3, 6 intervalos. ¿Ok? Son 6 intervalos. Los tres primeros intervalos para el primer polinomio cúbico y los otros 3 intervalos para el otro polinomio cúbico. En general, el método de Simpson 3/8 trabaja con números de intervalos múltiplos de 3. No pueden utilizar múltiplos de 2 ni números primos porque no es consistente con la teoría que da origen a este método. Pues justamente pues como se basa en una interpolación cúbica, ¿okay? Una interpolación polinómica cúbica, para poder efectuar eso se necesitan 4 puntos, y esos 4 puntos consecutivos definen siempre 3 intervalos por polinomio. ¿Okay? Esto es importante recalcarlo porque, por ejemplo, en un examen parcial, ¿okay? No se les va a dar exactamente el número de intervalos. Se les va a decir es el número de polinomios cúbicos a los cuales usted va a aproximar el área. O el área de tantos polinomios cúbicos. ¿Okay? Y ustedes, por supuesto, a partir de esa información, ustedes tienen que deducir rapidito cuál es el número de intervalos. ¿Okay? Por teoría. Bien. Entonces tienen que estar muy atentos a ese tipo de detalles. ¿Cómo hacemos esto después cuando tenemos varios polinomios cúbicos? Bueno, en la clase pasada vimos que tenemos entonces esta fórmula. Y después se resolvió este ejercicio, ¿verdad? Bien, este tema aquí con la fórmula, esta es la fórmula en el caso más general para cualquier número de polinomios cúbicos a los cuales uno quiere hacer la aproximación, ¿cierto? Esta es la fórmula que nosotros vamos a tratar de poder modelar en la computadora. Normalmente uno puede agarrar y desarrollar o definir primero dos variables como sumatorias. Como tenemos dos sumatorias aquí, podemos desarrollar variables de sumatorias correspondientes a ambos operandos. Ok, entonces por ejemplo tendríamos una primera sumatoria que sería para los f sub i cuyo i sea no múltiplo de 3 y una segunda sumatoria con su respectiva variable para f sub i cuyo i sea múltiplo de 3. Bien, tenemos entonces dos tipos de sumatorias acá, o dos conjuntos de sumatorias que resolver, que modelar en la computadora. Como ya hemos visto en casos anteriores, toda sumatoria nosotros la podemos modelar en la computadora como un bucle for next. Bien, esos bucles ya nosotros los hemos trabajado en anteriores oportunidades, como por ejemplo cuando trabajamos con la interpolación polinómica de Lagrange, o con la interpolación polinómica de diferencias divididas, ¿okay? Cuando las modelamos en la computadora, utilizábamos, bien sea para sumatorias o productorias, utilizábamos los bucles for next. Aquí tenemos un pequeño inconveniente. El inconveniente es los subíndices. ¿Por qué? Porque la fórmula del método de Simpson 3/8, al igual que el de un tercio, los subíndices arrancan en 0. ¿Qué sucede? Que si nosotros queremos modelar, o sea, lo más lógico es que nosotros modelemos los f sub i como valores contenidos en un vector, ¿okay? Un arreglo horizontal. ¿Okay? El problema es que los subíndices de los vectores
vectores, cuando los trabajamos en Octave, no admiten el valor 0. El valor mínimo, la posición mínima de un vector siempre se denota con 1, con números enteros, números naturales, mejor dicho. Y siempre a partir de 1. No podemos utilizar el subíndice 0. Entonces, ¿esto qué significa? Que tendríamos que agarrar y colocar una variable dentro del subíndice con un corrimiento, con un sesgo de 1. Es decir, si nosotros trabajamos con i, debería ser i más 1. Pero por supuesto eso complicaría levemente lo que es el manejo de las fórmulas, que por definición las sumatorias estarían siempre casadas con unos coeficientes particulares. Si son sumatorias de f sub i con índices no múltiplos de 3, entonces todas esas f sub i tienen que ser multiplicadas por 3. Si de lo contrario, entonces esos f sub i tienen que estar todos deben tener como un factor común el coeficiente de 2. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver este dilema? Pues bueno, la primera opción, como he hecho en otras oportunidades, es simplemente colocar sumar o restar, sumar, mejor dicho, sumar un valor, sumar un 1 a los subíndices, pues, y estar pendiente de que esos subíndices siempre van a tener un corrimiento de 1 unidad para poder asegurar el cumplimiento del método, pues, para que la sintaxis del programa se adecue al método. Otra forma que he empezado a aplicar desde el semestre pasado, que me parece mucho más práctica, que inclusive no necesita estar alterando los subíndices de los f sub i, es utilizar meramente las propiedades de los vectores y de las matrices, ¿ok? Dentro del programa. ¿Esto cómo sería? Entonces, ya se hizo algo parecido con Simpson 1/3 en la clase pasada. Bueno, aquí lo tengo en Octave, vamos a verlo rapidito. Tenemos esta versión de Simpson 3/8, versión vectorial, ¿ok? Déjame ver si por aquí puedo abrir también Simpson 1/3 en su forma vectorial. Aquí está. Este fue el programa que se hizo en la clase de la semana pasada, donde metíamos el valor de la función, el valor de x, el extremo izquierdo del intervalo de integración, x sub a, luego x sub b, después indicamos el número de subintervalos para el cual se hacía Simpson 1/3, y después internamente se calculaba el ancho de cada subintervalo, luego definíamos el vector de un vector x que contiene por supuesto todos aquellos valores de x comprendidos entre x sub a y x sub b con la tasa de incremento dada por h. ¿Okay? Son los valores internos de x. Un siguiente vector que contendría los valores en y, los valores según y de la función. Fíjense que con esta misma f, esta f de x, ¿quién viene siendo? Es la función que ustedes van a ingresar aquí al principio de la ejecución del programa y tiene como argumento al vector. Fíjense que como tiene el vector completo, quiere decir que esta f va a operar a todos los datos de x que estén contenidos todos al mismo tiempo. Por lo tanto, la f que se ingresa tiene que contemplar el operador punto en caso de que la función tenga operaciones tales como multiplicaciones, potencias o divisiones. ¿Okay? Para saltarnos las reglas de multiplicación matricial en caso de que estemos multiplicando vectores, dividiendo vectores o elevando la potencia de algún vector. ¿Okay? Elevando algún vector a una determinada potencia. Bien, entonces, este sería este renglón. Luego se define este vector que tenemos aquí, que denominamos C. Las líneas de la 8 a la 10 son simplemente para definir los coeficientes. ¿Cuáles coeficientes? Si nos venimos para acá, para el ejercicio que se resolvió el lunes, aquí tenemos los datos de X, los datos de F y los datos del vector C. ¿Cuáles son esos datos del vector C? Los datos de los coeficientes que acompañan a cada uno de los F sub i dentro de la fórmula de Simpson 3/8. Pues fíjense que tenemos tres tipos de coeficientes. Tenemos el coeficiente 1, el coeficiente 2 y el coeficiente 3. El coeficiente 1 acompaña a los f sub i que están en los extremos, que corresponden a los extremos del intervalo de integración. Los coeficientes 2 acompañan a los f sub i, cuyos índices son múltiplos de 3.
Y los coeficientes 3 acompañan a los f sub i, o son factores comunes de los f sub i, cuyos subíndices no son múltiplos de 3. Bien, entonces nosotros, si lo hacemos de forma manual, si resolvemos este método de manera manual mediante esta tabla, agrupamos todos esos coeficientes en esta columna, ¿ok? De acuerdo con el orden, de acuerdo al subíndice que tiene. Si lo hiciéramos de manera algorítmica, de manera computacional, bueno, podemos aprovechar esto, que en Octave, en la librería de funciones de Octave, tenemos lo que se conoce como la función unos, los ones, como aparece aquí en inglés, que posee dos argumentos. El primer argumento es el número de filas y el segundo el número de columnas. Es decir, ones lo que genera ones lo que genera es una matriz de tantas filas por tantas columnas. Pero esta es una matriz bien particular, porque es una matriz de unos, o sea, cuyos componentes son todos unitarios, son todos valores unitarios. Bien. Después, en la siguiente línea de comando, uno lo que hace es empezar a ajustar los valores. Por ejemplo, en el caso de Simpson, un tercio, que es el método que se vio la semana pasada, ¿cuáles son los valores que tiene este vectorcito? Son los valores 1, 2 y 4. Si me regreso aquí a la guía de la clase pasada, aquí en el ejercicio que se resolvió en la clase pasada, teníamos, por ejemplo, esto. Los coeficientes son 1, 4, 2, 4, 2, 4, 1. Ese mismo orden. ¿Ok? Para el ejemplo de la que aparece aquí en esta guía teórica. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace en Octave? Bueno, en la siguiente columna, después en la siguiente línea de comando, después que se crea esta matriz de 1 o este vector de unos, entonces a partir de la segunda posición de ese vector y de 2 en 2 hasta la enésima posición, ¿verdad? Se cambian los unos por 4. Luego, en la siguiente línea de comando, a partir de la tercera posición de ese vector y de 2 en 2 hasta la posición n-1, se cambian los unos por 2. Después de esta línea 10, entonces ya lo que se tiene es el arreglo, ¿okay?, de los datos, mejor dicho, los datos del vector C, los coeficientes, pues, en pocas palabras, con los coeficientes ya ajustados completamente a la fórmula. De manera que después, en la siguiente línea, lo que hay que hacer es simplemente una multiplicación matricial bien sencilla. Es decir, se multiplica este vector por la transpuesta del vector que contiene los valores en y, que son todas las f que se calcularon aquí en esta línea 7. Al hacer esta multiplicación de vectores, de un vector horizontal por un vector transpuesto, ¿okay?, cuyo número de columnas coincide exactamente con el número de filas del segundo, pues perfecto, nos da entonces un valor escalar que multiplicado por h tercios nos da el valor del área. Bien. Aplicando este mismo esquema algorítmico para resolver, por ejemplo, Simpson 3 octavos, el método de Simpson 3 octavos, que tenemos acá, que es el que vimos el lunes pasado, fíjense que el algoritmo es exactamente el mismo desde la línea 1 hasta la línea 8. Vamos a compararlo. Línea 1, línea 8. Funciona exactamente igual. ¿Qué es lo que cambia? Por supuesto, a partir de la línea 9. ¿Por qué? Porque entonces hay que ahora hacer los ajustes para la matriz o el vector de valores unitarios, el vector ones, cambiar entonces esos unos por 3 o unos por 2 para ajustarlos, por supuesto, a este caso que está aquí. ¿Ok? Hay que generar cambiar. Al principio C va a tener puros unos, ¿okay?, únicamente valores unitarios. Pero después tenemos que ubicar, por ejemplo, para la posición 2 y posición 3, la posición 5 y la posición 6, ¿ok? Hay que cambiar esos unos por 3. Y para la posición 4, cambiar entonces la posición, ¿cómo se llama esto? El valor 1 por valor 2, para que entonces al final de esa línea tengamos entonces el arreglo con los coeficientes que tocan, que le corresponden. Y eso es justamente lo que se hace aquí. Cambiar los 1 por 3 o los 1 por 2, dependiendo de la posición donde se encuentre cada uno de estos datos. Bien.
Después que se hace esto, que se actualizan los valores dentro del vector de coeficientes del método de integración, bueno, se escribe esta fórmula. 3/8 de h por los coeficientes multiplicados por la transpuesta de y. Ojo, puede ser la transpuesta de y o puede ser punto por y. ¿Ok? Y eso va a dar exactamente lo mismo. ¿Ok? Y eso es lo relevante en ese caso. Bien. Y luego finalmente se procede a hacer el printf correspondiente. ¿Cómo se interactúa con este programa? Bueno, es sencillo. Vamos a hacer la interacción rapidito para que vean cómo se trabaja esto. Vamos, fíjense que cuando ejecuto este programa me pide el valor de f, ¿verdad? Vamos a mover un poquito esto. Voy a ajustar aquí los tamaños, las cosas. Vamos a resolver entonces este problema que está aquí. ¿Qué se mete aquí entonces aquí en esta función? Bueno, metemos el argumento de la integral, que sería 1 más exponencial de coseno de x. ¿Cómo se mete esto? Recuerden que hay que utilizar la notación arroba, ¿verdad? Y luego escribimos la función 1 más e punto potencia, ¿verdad? De coseno de x. Fíjense que puedo utilizar la constante de Euler o puedo utilizar la función exponencial, cualquiera de las dos. Si utilizan la constante de Euler elevada a la potencia del coseno de x, tienen que estar pendientes de que como es potencia, utilizar el operador punto. Si no le ponen el punto, entonces no, cuando se ejecute el resto de los cálculos va a dar error. ¿Ok? Hay que estar muy atentos con eso. Ahora me pide x sub 1. ¿Quién viene siendo x sub 1? El extremo inferior del integral, del intervalo de integración. X sub n más 1 vendría siendo 8. Y el número de intervalos, por ejemplo, aquí en este problema, nos dicen que aproximemos al área de 2 polinomios de grado 3. Si cada polinomio de grado 3 tiene 3 intervalos, 2 por 3 serían 6 intervalos. Y este es pues el resultado que arroja la aplicación. Como pueden ver, da exactamente lo mismo. ¿Bien? Este es el método de integración de Simpson 3/8 llevado a la computadora. ¿Bien? Estos programas ya están disponibles en módulo 7, los pueden descargar de módulo 7, pueden practicar, pueden revisar, pueden hacer ajustes, cositas. Cualquier duda, cualquier consulta, me puede por supuesto escribir al WhatsApp y si es en horario pertinente, pues con mucho gusto les contesto. ¿Bien? Básicamente esto es Simpson 3/8. Hay algunos ejercicios que pueden practicar, pueden intentar resolver por allí. Bien, en los libros de texto también hay bastantes libros, bastantes problemas para poner en práctica. Vamos a ver ahora el método de Simpson, los métodos de integración numérica múltiple, para resolver integrales múltiples. Integrales múltiples, vimos por ejemplo el caso donde nos dan las funciones con los valores tabulados sin conocer la ecuación. En este caso no, cuando vayamos a resolver en computadora, los casos que vamos a trabajar se van a parecer más a los del segundo ejemplo. El ejemplo de que se les da una función y ustedes tienen que proceder entonces a ejecutar la solución de este método. Habíamos visto, además, que en general nosotros podemos aplicar cualquier método de integración numérica en cualquiera de los dos ejes. Por supuesto, eso nos va a dar un número de 9 variantes de integración numérica múltiple. Es decir, si por ejemplo yo aplico el método de los trapecios para integrar según el eje de las X, yo puedo volver a aplicar trapecios en Y, o Simpson 1/3 en Y, o Simpson 3/8 en Y. De lo contrario, si yo de repente en el eje X estoy aplicando Simpson 1/3, entonces yo puedo aplicar trapecios en Y, o aplicar Simpson 1/3 en Y nuevamente, o aplicar Simpson 3/8 en Y. Bien. O lo mismo si de repente en lugar de aplicar Simpson 1/3 o trapecios en X, aplico Simpson 3/8. En el eje Y puedo aplicar cualquiera de los 3 otros métodos de integración numérica. Entonces, por lo tanto, yo puedo obtener un algoritmo o puedo obtener 9 algoritmos diferentes. Programar los 9 algoritmos es como excesivo.
¿ok? No tendría sentido porque realmente en la computadora, ¿cuál es el propósito de utilizar la computadora? Poder automatizar cálculos para un número grande de intervalos. Y por supuesto, aprovechar el grado de precisión que ofrecen los métodos numéricos. En este caso, de los 3 métodos numéricos que tenemos aquí, ¿cuál es el más preciso? El de Simpson 3/8, porque utiliza una interpolación polinómica cúbica, y los polinomios cúbicos se ajustan mejor a la curvatura de cualquier función en general. Bien, entonces si de paso utilizamos el número máximo de intervalos, pues un número grande de intervalos, como que sea múltiplo de 3, pues por supuesto la computadora, al tener el algoritmo programado, la computadora hace el trabajo por nosotros y lo hace muy rápido, lo hace en fracciones de segundo. Entonces, bueno, ¿cuál sería la recomendación? Y es con lo que vamos a hacer, lo que vamos a trabajar en computadora. Vamos a trabajar con las variantes en las cuales el método de integración es el mismo en ambos ejes. Es decir, vamos a hacer la variante de trapecios con trapecios, la variante de Simpson 1/3 con Simpson 1/3 en ambos ejes, X y Y la variante de Simpson 3/8 en ambos ejes. ¿Ok? Si eso es así, entonces la fórmula que vimos acá para resolver estas integrales múltiples se simplifica de manera considerable, porque entonces si R y S representan los factores de estas integrales, ¿okay? O de estas fórmulas de Simpson y de trapecios, por ejemplo, trapecios, ¿cuál es el factor, cuál es el valor de R en X? De R, si se integra con respecto a X, sería un medio. Si se fuese Simpson 1/3, sería 1/3. Si fuese 3/8, sería 3/8. Y si se aplica la misma integración, si se aplica trapecios en ambos lados, en ambos ejes, entonces no sería un medio, sino que sería un cuarto. Si se aplicara Simpson 1/3 en ambos ejes, sería un noveno. Y si se aplicara 3/8 en ambos ejes, sería 9/64. ¿Ok? Y listo. Los factores que tenemos aquí, recordemos que los A sub i y los B sub i corresponden entonces a qué cosa? A los factores de, ¿cómo se llama? De las fórmulas, pues de las fórmulas de Simpson o de trapecio. Es decir, si fuese trapecio sería 1, 2, 2, 2, 2, 2 y 1 nuevamente para el último factor. Si fuese Simpson 1/3 sería 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, etcétera, hasta 1. Y si fuese Simpson 3/8 sería 1, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, etcétera, hasta 1. ¿Ok? Esos serían los factores. Entonces, por supuesto, al ser el mismo en ambos ejes, pues estos se van a repetir. Solo que aquí vendrían en horizontal y aquí serían en vertical. La matriz M sería como que la parte un poco más complicada de resolver en computadora. Recordemos que esta matriz M, ¿qué viene siendo? Viene siendo la matriz de los valores de Z, de la función fxy, evaluada según X, según los valores de X y según los valores de Y. ¿Okay? ¿Esto cómo se hace en la computadora? ¿Cómo nosotros podemos generar esta matriz de X y de Y? Bien sencillo. Vamos a hacer este ejemplo. ¿Okay? Vamos a resolver este ejemplo. Vamos a ver cómo se construye esta matriz de datos para esta función. ¿Okay? Y después vamos al algoritmo. Esa matriz es bien sencilla de resolver. Vamos aquí a limpiar acá. Y definimos. Fíjense que si estamos integrando, aquí se está integrando con respecto a X y con respecto a Y desde -1 hasta 1 en ambos ejes. Entonces vamos a definir, y el ancho de intervalo en ambos ejes también es un medio, 0.5. Definamos entonces un vector X, ¿verdad? Que vaya desde -1 a un incremento de 0.5 hasta 1, ¿verdad? Y me genera entonces este vector, columna 1 hasta la columna 5, -1, -0.5, 0, 0.5 y 1. Definamos Y. Como Y va a tener exactamente los mismos valores de X, pues simplemente le asignamos los valores que están en X a Y. Y me genera entonces estos dos valores. Listo, ya tenemos X y tenemos Y. Ahora, ¿qué habría que hacer? Vamos a recurrir al siguiente truco. Este truco se aplica para poder graficar en 3 dimensiones. Si revisan los programas, los algoritmos
que se desarrollaron en el tema 3 para resolver sistemas de ecuaciones no lineales, verán que habían unos algoritmos para nosotros poder graficar funciones en el espacio. Y había una línea de comando que se llamaba meshgrid. Bueno, una línea es una función que fue creada, ¿ok? Originalmente en MATLAB para poder graficar superficies o para poder obtener valores tabulados de superficies, valores tabulados según X y Y. Esa función se llama meshgrid y tiene dos argumentos que son un vector de valores en X y un vector de valores en Y. Y fíjense lo que ella genera. Ella primero genera una matriz X mayúscula, que es lo que estoy colocando acá, y yo estoy colocando que quiero que me genere de forma simultánea dos matrices con base a los arreglos que puedo generar a través de la función meshgrid en función de los datos contenidos en el vector X y en el vector Y. La primera matriz que me genera es una matriz X mayúscula, ¿ok? Que contiene, fíjense, los valores. Si nos fijamos por filas, tienen menos 1, menos 0,5, 0, 0,5 y 1. Es decir, en la primera fila está el vector X, los datos del vector X. Pero fíjense que esos datos se repiten en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta fila de esa matriz X. ¿Ok? Fíjense por otro lado que me generó una segunda matriz, que es una matriz Y mayúscula. Y si nos vemos por columnas, fíjense que la primera columna tiene menos 1, menos 0.5, 0, 0.5 y 1. Es decir, aquí tiene los datos del vector Y, pero arreglados como columnas. Y después esos datos los repite en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta columna. Es decir, me generó matrices con base a los valores de X y de Y, pero repitiendo esos valores en patrones filas o en patrones columnas. ¿Y esto para qué me sirve? Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Si yo quiero crear esta tabla que está aquí de valores tabulados, lo puedo hacer en Octet como una matriz cuyos valores van a depender del dato en X y el dato en Y. Y por supuesto, según esta función que está aquí. Vamos a programar esta función. ¿Cómo la vamos a programar? Vamos a utilizar la nomenclatura de función privada. Vamos a decir f igual arroba xy, correcto. Y ese vamos a poner x mayúscula y mayúscula. Y escribimos las ecuaciones. En este caso sería, vamos a utilizar esta vez la función exponencial. X al cuadrado, recuerden poner x punto potencia, ¿verdad? Más y punto potencia al cuadrado. Cerramos la función exponencial, le restamos la función coseno, x punto por y más 1. Listo, está la función. Listo, esta ya fue creada. Y fíjense lo que voy a hacer ahora. Vamos a definir ahora la matriz Z, que va a ser, cuyos valores van a ser en función de los valores que yo ingrese a X, según X y según Y, a la función f que acabo de definir. Cerramos el paréntesis y vean lo que se genera. Se genera la matriz Z. Y fíjense los datos que están en la primera columna de Z. Son exactamente los mismos datos. ¿Okay? Lo que pasa es que aquí está redondeado a 4 cifras decimales y aquí está en 3 cifras decimales. Pero son básicamente los mismos. 7.8488 o 7.8409. Es decir, aquí si redondeamos a 3, esta cifra sube a 9. ¿verdad? Segundo dato, el tercer dato, el cuarto dato, el quinto dato. Si nos vamos a la segunda columna, tenemos todo esto. O sea, gracias a la función meshgrid, podemos generar valores de X y de Y, tales que cuando nosotros los combinamos en esta función, nos genera entonces la superficie tabulada, o los datos tabulados de la superficie, según vayan variando X y Y. Bien, esa es la utilidad de la función meshgrid y de cómo nosotros podemos obtener esa función tabulada. ¿Ve? Con esa función, con meshgrid, nosotros podemos entonces obtener
esta matriz M que tenemos acá. Si nos vamos al programa, a Octave, que ya está generado, fíjense que si nos venimos para acá, vamos a cerrar esto. Si supongamos que hacemos, por ejemplo, el método de trapecios tanto para X como para Y, fíjense que aquí tenemos el F, el input para meter F, el valor inicial de X, el valor final de X, el valor inicial de Y, el valor final de Y, el número de intervalos en X, el número de intervalos en M, el H sub X, o el ancho de intervalo en X, el ancho de los intervalos en Y, el conjunto de valores en X, el conjunto de valores en Y, ¿verdad? Y después, con base a estos dos valores, ¿verdad? Se utiliza la función meshGrid. Solo que en este caso, invertimos el Y y el X. Bueno, para generar entonces las matrices Y y X que necesitaremos para obtener los valores de Z, es decir, para obtener esa matriz M que tenemos acá. Después de hacer esos cálculos, bueno, simplemente se procede a generar el vector A y el vector B, que son los que contienen los coeficientes que están dentro de los coeficientes que acompañan a los f sub i dentro de la fórmula de trapecio, tanto en X como en Y. ¿Ok? A través de la función once. Y después ajustando aquellos valores de 1 se cambian a 2 a partir de la posición 2 hasta la posición n de ese vector en A y el vector B. Se aplica la matriz, se aplica entonces esta ecuación y se obtiene el resultado. Vamos a hacer la prueba del método de los trapecios bivariables con esta misma función que tenemos acá. Ejecutamos. El f que me pide, bueno, casualmente es este mismo f que tenemos por acá, ¿no? Vamos a ingresarlo. Esto va desde menos 1 hasta 1, desde menos 1 hasta 1 otra vez. El número de intervalos en este ejemplo cuatro intervalos en ambos ejes, y el resultado que nos da es 10.14.792. Vamos a verificar. Aquí está en con 3 decimales. Sí, es exactamente el mismo resultado. ¿Bien? Esto es pues utilizando el método de los trapecios. El método de los trapecios no es el método más preciso de todos, es el que tiene más error de precisión. Los resultados más interesantes los podemos obtener, por supuesto, utilizando Simpson 1/3 o Simpson 3/8. ¿Okay? Pero, por supuesto, la limitante que tienen esos dos métodos es en cuanto al número de intervalos. Es decir, solo me sirven intervalos pares o intervalos múltiplos de 3. Pero si de repente yo quiero trabajar, se me antoja trabajar con un número de intervalos que sea primo, un número primo, entonces no me sirve ninguno de los métodos de Simpson. Hay que trabajar con el método de los trapecios. Queda menos de un minuto. Vamos a salirnos de esta sesión para pasar de una vez a la siguiente. ¿Ok? Nos vemos en breves instantes. Por favor, no se pierdan. Ya vamos para la siguiente parte de la clase.